Todo el arco parlamentario, menos Vox, ha respaldado a Irene Montero. Algunos han cruzado todas las líneas de la decencia. Y cuando se cruzan las líneas de la decencia Se pasaron muchas fronteras de la inmoralidad y tiene que ser un punto y aparte en este Congreso. Absolutamente lamentable. Pareció brutal el acoso al que ha sido sometida durante toda la semana la ministra Montero. Me parece que eso es lamentable, se le haga a alguien de la ideología que se le haga. Porque es simplemente una cosa que los hombres no tenemos que pasar. Nadie tiene por qué sufrir ese tipo de ataques, ¿no? Pero ellos tampoco deben proferir esos mismos ataques. En pasillos o desde la tribuna del hemiciclo se ha condenado las palabras de la diputada de Vox. Una línea roja que no puede volver a pasar aquí, porque ustedes tampoco son las mujeres de... Aquí hay agresores y hay agredidos, y sobre todo agredidas. ¡Ya basta! Vox, lejos de rectificar, saca pecho. Somos superiores moralmente. Somos superiores cualitativamente. Al zurderío se le combate de cara. Esto no es para tibios. La ministra de Igualdad ha encontrado el respaldo de todo el gobierno. Esos insultos del hooliganismo político de la derecha y la ultraderecha lo que tienen que hacer es reafirmarnos en la política útil. Condena absoluta a los ataques machistas sufridos ayer por la ministra Irene Montero. Las mujeres tenemos derecho a hacer política sin ser insultadas. Basta ya. Montero cree que ayer se sobrepasaron todos los límites y denuncia una campaña contra las políticas feministas. Eso no forma parte del juego democrático, eso es una estrategia de la derecha y de la extrema derecha que no valoran la democracia y que creen que las instituciones son su cortijo y nuestra tarea dejar de normalizarlo, dejar de blanquearlo, dejar de tolerarlo. Y agradece a quienes han alzado la voz en su defensa. Queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad. Y hago desde aquí un llamamiento a todos los grupos parlamentarios que también quieran ayudar, que también quieran militar en la unidad, porque así quizá contrarrestamos este tiempo. Y el Gobierno también cuenta con apoyos suficientes para aprobar hoy los impuestos temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas. Junto a ello se va a aprobar una enmienda que aumenta los beneficios fiscales a películas, cortos o series que se rueden en España, tanto españolas como extranjeras. Desde 2023 se duplica el máximo que van a poder deducirse, que quedan 20 millones de euros por producción. En el caso de las series se va a permitir un tope de 10 millones por episodio y eso beneficia a las grandes plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime. Desde el 2014 estoy sufriendo el maltrato hasta el 2020, 6 años de sufrimiento. Adila, nombre ficticio, llegó a España desde Marruecos hace más de una década. Aquí conoció a su agresor y comenzó su pesadilla. Física y a veces insultos, muy celoso, que tú no puedes hacer nada, tú no puedes... que te deja apretada. Una sensación de ahogo que impera siempre en casos de violencia de género y más aún entre mujeres inmigrantes. Cercadas por no saber el idioma o por la desinformación en materia de derechos, muchas de ellas no se atreven a denunciar. El desconocimiento de recursos, a lo mejor no saben el 016. Al encontrarse en una situación administrativa irregular, tengan miedo de que la deporten. Se les hace saber que la ley de violencia de género en España se las protege. En el año 2021, el 45% de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas eran extranjeras, una cifra elevada teniendo en cuenta que son el 11% de la población femenina. La dificultad para acceder a un empleo es otra de las grandes losas. Casi un año que estoy buscando. Muchas deciden quedarse con su agresor por temor a perderlo todo. Es un control económico total. Al final, si tú no tienes nada, te quedas en la calle con tu hijo menor. Asociaciones como la suya piden que se revisen los protocolos de actuación y reclaman más inversión pública para acompañar a estas mujeres. Ni amoxicilina ni Ozempic, por ejemplo. Acaba de llegar el pedido diario a esta farmacia madrileña y no contiene ninguno de estos medicamentos. Por favor, ¿tienes Fluidasa? Pues no, Fluidasa en cápsulas ni en jarabe, solo hay en gotas, que es el formato infantil. La falta de fármacos no es algo inusual, aunque ahora ha aumentado. Antibióticos, Rivotril, por ejemplo. He tenido que esperar, sobre todo con la medicación de mi marido, sí. Las faltas están incrementándose.
A veces son puntuales, otras son faltas crónicas que ya nos exigen una solución. Nos preguntamos cuáles son las causas. Los profesionales explican que la principal tiene que ver con problemas en la fabricación, entre ellos la falta de material para el empaquetado, y también influye el aumento de demanda. A veces el problema es que te falta el cartonaje o no están, hay un problema en los aspectos y hay que retirar el lote entero. La guerra de Ucrania y la crisis energética pueden influir en esta situación, aunque desde la Agencia Española del Medicamento insisten en que no es alarmante. Los problemas de suministro que afectan a los pacientes representan un 0,20% del total de presentaciones comercializadas. Además, los farmacéuticos afirman que casi todos los medicamentos podemos encontrarlos en otras presentaciones. En 9 de cada 10 casos, el farmacéutico puede llevar a cabo un proceso de sustitución en el cual el paciente no tiene por qué ver alterado el medicamento que le ha prescrito el médico. Lo importante cuando aumentan los problemas de suministro, nos dicen, es que los farmacéuticos se anticipen para buscar alternativas y que ningún cliente tenga que suspender su tratamiento. Tenía suerte. Con 3 años, Ella Rose acaba de superar su primera bronquiolitis. Estuvo 6 días en la UCI. Daba negativo en los test, pero tenía VRS, el culpable de la mayoría de hospitalizaciones infantiles por infecciones pulmonares. Pasó además una COVID leve hace 2 meses. Asustados por la COVID y el VRS ha resultado peor, reflexiona su madre. Las últimas 6 semanas han sido lo nunca visto, nos describe Matthew Harris, médico de emergencias pediátricas en Nueva York. Las hospitalizaciones semanales entre los bebés menores de 6 meses por el síndrome respiratorio sincitial se han multiplicado por 7 en comparación con los niveles habituales antes de la pandemia. Además, el pico de ingresos infantiles por gripe también es el más alto de la última década. Casi cada hospital en los Estados Unidos ahora están llenos. Los hospitales pediátricos de muchos estados se encuentran al 90% de su capacidad, según varias sociedades médicas que han solicitado a la administración Biden la declaración de emergencia sanitaria en todo el país para financiar una respuesta similar a la de la COVID. Oregón ya lo ha declarado a nivel estatal. Empezamos a llamar para ver quién tenía algún contacto en un hospital porque no había cama para mi hija, explica Gabriela desde Massachusetts. En Estados Unidos temen ir camino de una tripledemia, así llaman a un repunte de VRS, gripe y COVID a la vez. China alcanza la cifra récord de contagios de toda la pandemia, más de 31.000 casos de COVID en un solo día, en la peor oleada desde 2020. Y esta medianoche se confina una gran ciudad de 13 millones de habitantes, Chengzhou. Allí anoche se agravaron los enfrentamientos entre los trabajadores de Foxconn, la mayor fábrica de iPhone de Asia, y las fuerzas de seguridad. Llegaron refuerzos policiales para contener las protestas de empleados que querían salir de allí después de casi un mes de confinamiento y promesas incumplidas por parte de la empresa. Foxconn se ha comprometido a cumplir con lo pactado y ha ofrecido unos 1.300 euros a los empleados recién incorporados que se marchen ya. La compañía ha fletado autobuses para que puedan regresar a sus casas. Este es un gran generador eléctrico portátil que funciona con diésel y que produce electricidad que sale a través de este enchufe. Es una de las ingeniosas soluciones que los ucranianos han tenido que desarrollar para paliar el déficit energético que producen los bombardeos rusos sobre sus instalaciones. Por ejemplo, en ese árbol tenemos aquí un enchufe donde la gente puede cargar sus móviles, como están haciendo, por ejemplo, estos jóvenes que cargan también en enchufes colocados en el exterior, en las calles. Como decíamos, la electricidad que produce el generador sale por este cable que atraviesa la acera y llega a esta casa. En la casa llega a un cuadro eléctrico donde pues los electricistas han hecho un arreglo casero para que tenga luz toda la comunidad. La ventaja de que son portátiles, pues que se pueden trasladar de edificio a edificio y dar energía a una zona más amplia. Hay que ser muy valiente para salir a protestar en un país donde casi 15.000 personas están detenidas solo por esto. Más de 300 han muerto y 21 están condenadas a la pena capital, según cifras de Naciones Unidas. Pero a pesar de tanta valentía, los vídeos que cuelgan en redes están cada vez más difuminados para que la Guardia Revolucionaria no las reconozca. La sociedad civil iraní está haciendo su trabajo a riesgo de su vida. Aquí lo que se necesita es una fuerte presión internacional sobre las autoridades iraníes. Que esas protestas la gente sienta apoyo de la comunidad internacional o no sienta apoyo es esencial.
Hoy en Ginebra la ONU ha denunciado el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes y las condiciones en que son detenidos. Sin abogado ni asistencia médica. Preocupan las penas de muerte dictadas en las últimas semanas sin garantías jurídicas. Hay 21 personas directamente relacionadas con las protestas que han sido condenadas a muerte, bajo dos acusaciones imposibles de que haya un juicio justo, una que se llama enemistad con Dios y la otra corrupción en la tierra. Hay más denuncias como la de la CNN sobre agresiones sexuales a detenidas, entre ellas Armita Abbasi, que habría sido violada brutalmente en una celda de aislamiento y ahora está en paradero desconocido. Su familia podría estar entre estas personas que se acercan cada día a la cárcel de Vin para obtener información de sus seres queridos.